Bienvenidos al episodio 343 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el impío Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? Y pues no mucho. Trabajando, igual que siempre. Ok, qué bueno que tengas trabajo, Beto. Es importante, me han dicho. No sé si es importante, pero a veces sí, si quieres hacer cosas por lo menos como necesario. Si quieres hacer cosas como comer, por ejemplo, a veces sí es bastante útil. Sí, uno tiene esta idea un poco ingenua cuando es niño de que las cosas van a ser mejores cuando uno crezca, porque a veces se siente agobiado por la autoridad paterna o materna y luego se da cuenta que no, las cosas nunca mejoran. Sí, algo así. Ok, Beto, hablando de ser niño, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas sobre cómics? Me parece bien. Aparte aquí otra cosa es que qué bueno que no somos supersticiosos, Esteban. Ah, cierto, que es martes 13. Sí, que nunca entendí por qué en martes en América Latina, cuando en el mundo sajón y en la mayor parte de Asia es los viernes. Acá no sé por qué los martes, pero lo único que encontré alguna vez que investigué es porque Marte era el día dedicado al dios de la guerra y por lo tanto era un día de conflicto. Y lo demás parece que eran copias de las supersticiones normales con el 13, pero como que no tiene el mismo punch martes 13 que un viernes 13. Creo que hay menos películas en Latinoamérica, Beto. De hecho yo no conozco alguna, así de que no. Sí, aquí generalmente la frase es martes 13, no te cases ni te embarques. Sí, es el dicho más o menos común, creo que en casi todo el continente, por lo menos en la parte de habla hispana. Probablemente en Brasil no lo tengan, y en los países de habla inglesa menos. Uh-huh. Sí, bueno, por acá está haciendo bastante frío. Ayer hoy en la mañana estamos grabando, como dijimos, el martes 13. Creo que menos 2 grados donde vivo yo. Y en algunos sectores de Santiago hasta menos 8, que me parece bastante para Santiago. Así que espero que hoy día no haga tanto frío, porque de hecho ya van a ser las 9 de la noche. Solamente estoy abrigado, no he encendido la estufa. Y ayer la tuve que encender algo así como a las 8 de la noche. Ok. Y en cambio por acá tenemos una ola de calor. Excelente, Beto. Y en todo el país, no solo en el Valle de México. Acá todos los días ya es habitual que la temperatura más alta y pasadito mediodía rondando los 35 grados. Yo sé que los amigos de los estados del norte, allá en Monterrey, Tampico, Sinaloa, etcétera, pues, se burlan porque pues, ellos a veces rebasan los 40. No quiero vivir esas temperaturas, Beto. Creo que acá lo más que hemos experimentado son 37, Ajá. 38 tal vez. Así que no, 40 creo que nunca. Por lo menos no en Santiago. Es posible que, obviamente en el desierto sí, pero por acá en Santiago no. Ok. Bueno, nadie vive en el desierto, muy poca gente. La gente en el sector desértico o vive en el altiplano, que la temperatura baja, o vive en la costa, que la temperatura también baja. Entonces no es lo mismo. Sí, no. Por buenas razones la gente no vive en el desierto. Sí. Sentido común es la primera de ellas. Así es. Ok, Beto, ¿qué te parece si ahora sí empezamos a responder preguntas? Me parece bien. Tenemos algo en otra parte que no sea Discord. Según yo en Twitter, según yo en YouTube no había nada, en Twitter ya no chequé. En Twitter hay una pregunta que nos dejó el amigo Andrés Pastén, que siempre le respondemos las preguntas cuando se digna a dejarlas, y nos dice: después de la tremenda película de Spider-Verse, que todavía no veo, y para sacarme el mal sabor del pésimo Spidey de Wells, no estamos de acuerdo, llegué al Spider-Punk de Ziegler y Mason, y es una experiencia anticapitalista alucinante. Y esta versión de Daredevil, increíble. ¿La leyeron? Manda una viñeta con el que supongo que será el Daredevil de ese cómic. Yo no, Beto, ¿tú lo leíste? No lo tengo en mi lista de pendientes, me lo recomendaron hace unos meses. Yo llegué a él por las portadas variantes que por ahí encontré una de una artista que no sé si es mexicana o de ascendencia mexicana, María Wolf. Por ella supe que había una serie de Hobby, y la verdad es que la puse en la lista de pendientes, pero todavía no llegó a ella. Y como no he visto la película, tampoco la he puesto en el acelerador para leerla pronto, pero sí tengo ganas de leerla. He oído cosas muy buenas de esa miniserie. Ok, trataremos de echarle una mirada. Gracias por la recomendación, Andrés.
Creo que los dos hemos hablado bien del cómic de Zeb Wells hasta ahora, así que a menos que haya pasado algo en lo que todavía no leo, Sí, no estoy de acuerdo. salvo por el crossover que fue, no sabemos si mandato editorial, algo que se planeó de una forma y no salió. En general creo que hemos hablado bien de esa etapa de Amazing Spider-Man. Sí, y no es que sea malo exactamente, pero no es la gran cosa. Sí, creo que a veces el hecho de que sea un título de perfil tan alto hace que las expectativas sean mayores de lo que deberían. Uh-huh. Sí, bueno, las editoriales se encargan de hacerte pensar que algo memorable e importante va a pasar en esa historia y rara vez ocurre. Sí, y ahora que se dio una muerte importante ahí, pues más bien creo que eso fue lo que terminó en que hubiera más reacciones negativas en contra de la etapa, ¿no? Uh-huh. Pero Okay, pues, en fin, cuestión de gustos. Entonces sigamos pasamos a Discord. Ahora sí vamos a ver qué tanto le bajamos de este enorme listado de preguntas que todavía tenemos por acá. Y partimos con Tío Coy, que nos dejó una imagen. Ya sabemos que a veces tiende a recurrir a aquella de una imagen habla más que 1000 palabras y prefiere no decir nada y hacer que nosotros interpretemos lo que hace, lo cual es un riesgo, porque yo podría divertirme mucho interpretando las imágenes de otras maneras, pero en fin, es una portada de una novela gráfica que se llama Black Canary and Satana Bloodspell. ¿Lo han leído? ¿Lo recomiendan? No lo he leído. Yo sí lo leí, está entretenido. No te digo una maravilla. Si no me acuerdo es Paul Dini y no me acuerdo quién lo escribe. ¿Quién lo dibuja? Joe Quiñones. O Quinones, okay, como lo escriben. Sí, me acordaba que se veía bonito, pero no me acordaba de quién era. Ok, es Dini con Quiñones. Está entretenido. Black Canary se infiltra en una organización criminal y después recibe ayuda de Satana para resolver ahí el caso. Está bastante entretenida, la verdad es que es una historia bastante sólida y de bajo perfil, ¿no? Ya sabemos que de repente cuando hay cosas que pasan fuera de los títulos regulares, como que nadie los pela, ¿no? Estos one-shots especiales o miniseries tienden a pasar de noche a menos que les haga una campaña publicitaria y en este caso creo que no hubo mucho ruido al respecto. Ok. Después dice, ¿pueden platicar del desorden de series que fue cuando Teen Titans, New Teen Titans y Tales of the Teen Titans? Es que ando muy perdido. Pues no fue tan desordenado. Ok, de partida ahí metiste un título que no estaba en esa época, porque sí, en realidad eran The New Teen Titans y Tales of the New Teen Titans. No, Teen Titans, no. Teen Titans era el viejo, el original, ya. Claro, ¿Quién se acordaba? Que había sido cancelado hace algunas décadas, creo. Casi una década. Pues por lo menos unos 7-8 años estaba fuera de circulación. Cuando lo tomaron Wolfman y Pérez, le pusieron The New Teen Titans. Y cuando pasó lo de Tales of the Teen Titans, fue mayormente porque empezaron a salir reimpresiones. Y fue cuando se dio el boom original de las tiendas de cómic. Entonces, para tener un título nuevo, distinto, pues uno de los títulos iba orientado a que se vendieran en las tiendas de cómics y tenía reimpresiones. Entonces, la razón por la que había 2 series, pero creo que no era tan complejo, ¿no? Es que hubo un breve periodo en el que, a ver, si mal no recuerdo, la saga de Trigón apareció en Tales of the New Teen Titans, porque la idea que tuvo DC en ese momento para promocionar la entrada o la fama de las comiquerías fue lanzar algunas de sus series más populares en el formato Baxter, que esto es algo de lo que hemos hablado, esto es arqueología comiquera no tan antigua, que fue el cambio del papel newsprint, que es el papel de diario, de periódico, por el papel Baxter, que era un papel de mejor calidad, que tenía una mejor impresión, más colores, bla bla bla, pero que era bastante más caro el cómic. Entonces sacaron, si mal no recuerdo, fue The Outsiders, Legión de Superhéroes y los Teen Titans. Y para hacer eso, ya me enredé. Tales of the New Titans es la serie nueva y sacaron creo que un año de historias nuevas, en la que si mal no recuerdo George Pérez estuvo haciendo doble labor, por lo menos para la saga de Trigón, y después empezaron con reimpresiones en la serie regular y las nuevas historias en Tales of the New Teen Titans, que después aparecían en la otra serie un año después. Sí, era eso. Partieron con historias nuevas, luego se convirtieron en impresiones y quedaban desfasadas. Era así como que si te lo perdiste, ahí está tu segundo oportunidad. Si lo quieres más barato, cómpralo un año después. Que aquí habría que recordar también que la razón por la que de repente pasaba eso es porque antiguamente no había colecciones. No había reimpresiones de casi nada, ¿no? Era
era bastante extraño, más allá de que algunos títulos populares, sobre todo en Marvel, tenías reimpresiones cuando sacaron sus Classics, por ejemplo. Los Giant Size también esa es la idea, el tener reimpresiones de material viejo disponible, porque originalmente no había colecciones en TPB y era muy difícil que hubiera reimpresiones de alguna saga. Entonces en Marvel el título más popular en ese sentido era el Marvel Tales, que eran reimpresiones y historias clásicas de Spider-Man, y unos años después el Classic X-Men o X-Men Classic, que tuvo los dos títulos en distintos periodos. En el caso de DC ellos nunca habían tenido algo así, en ocasiones en especiales los hagan como antologías y reimprimen historias antiguas, pero no tenían ninguna serie que se dedicara a eso. Entonces aprovechando que lograron un hit con los New Teen Titans, cuando se dio esta posibilidad de tener un mercado dedicado con coleccionistas, les pareció que era una buena idea poner reimpresiones en un título que se consiguiera en esas tiendas de cómics. Pero esa es la mayor confusión, ¿no? El hecho de que partió con historias nuevas antes de convertirse en un título de reimpresiones. Y si andas confundido con los títulos de la serie de los Titanes, Teen Titans es la primera, que es la que rara vez la gente recuerda. Después el relanzamiento fue The New Teen Titans, que es la de Perez y Wolfman. Tales of the New Teen Titans, te lo acabamos de explicar. Y por el número 50 la serie cambió de nombre y le sacaron Teen. Pasó a ser The New Titans solamente. Haciendo referencia a que los personajes ya no eran tan pequeños, no eran adultos. No eran niños, no eran, claro, adultos entre comillas, eran adultos jóvenes, eran 20 añeros, no eran quinceañeros como antes. Sí, después de los 19 no podían justificar el teen. Claro. Ahora, esa serie, New Titans, siguió hasta más o menos Hora Cero. Paralelamente salió la serie Teen Titans, que duró creo que 1 o 2 años, que eso apareció en la época de posterior a Armageddon 2001. Se acabó la serie y vino el relanzamiento breve y poco exitoso de la serie de los Teen Titans de Dan Jurgens, con dibujos de Jurgens, ¿con quién era? ¿Con Ordway me parece? Sí. Que eso debe haber durado unos 2 años, que esa serie se llamaba, creo que New Titans, Beto, no estoy seguro. No recuerdo, la verdad. O Teen Titans, parece que volvían a ser Teen Titans porque estaba... ahí se integraron algunos de los personajes que aparecieron en Hora Cero, Damage y algunos que se crearon para la serie. Argent, Prince, ninguno muy exitoso. Después de eso, que la serie le fue mal, la relanzaron nuevamente, esta vez con guión de Devin Grayson y dibujos de Mark Buckingham, y esa serie se llamó The Titans, y eso apareció por ahí por el año 99, después de una miniserie JLA Titans, donde trajeron de vuelta a Cyborg. Y esa serie duró algún tiempo, y la volvieron a relanzar, esta vez con Jeff Jones y... ¿cómo se llama? Mike McCone. Y la serie de Jeff Jones y Mike McCone no me puedo acordar exactamente cómo se llamaba, Beto, no sé si tú recuerdas. Según yo era Titans a secas. Ok, así que ahí tienes más o menos una cronología de las series con los nombres. Sí. Ahora, si agarras Wikipedia, donde eso está, puedes confirmar los nombres y las fechas, pero eso de memoria te puedo decir eso. Sí. Sí, que además lo más fácil ahí a veces es rastrear colecciones, entonces ya no tienes que preocuparte por ver qué orden llevaban, qué iba antes de qué o qué pasaba. Nada más es que cuando veías esos títulos de forma simultánea, pues era que uno estaba reimprimiendo material del otro después de haber debutado con historias nuevas. Sí, y como dijimos, eso pasó por un breve periodo. Me parece que eventualmente la serie... se eliminó una de las series, creo que por ahí por el número 50 también, y la otra pasó a ser impresa. Quedó la de Baxter nomás, pero con el nombre New Teen Titans. Se acabó Tales, sí, por decirlo de alguna forma. Ok, Beto, ¿qué más tenemos por ahí? Ok, después de eso, el mismo tío que dice: ¿cuál es el origen de los White Eyes en los superhéroes? Me refiero a no dibujar el iris de ciertos personajes cuando están disfrazados. Por ejemplo, Batman. Yo no recuerdo haberlo visto antes de la serie animada de Batman, Beto. No, sí, es bastante más antiguo. De hecho, es antes de los cómics de superhéroes, Steven.
No, pero me refiero en los cómics de superhéroes, porque después de la serie animada de Batman, hubo varios personajes que empezaron a usar los ojos blancos. Estaba Robin, Flash, Sí, pero bueno, varios más. desde la Pero edad como de que volvió. plata, en la edad de oro era poco común, había unos cuantos, en la edad de plata se volvió más popular y ya en años recientes pues se convirtió casi en la norma, pero es algo bien antiguo. Según yo, el primer personaje que lo hizo fue The Phantom, por eso ya que es antes de los cómics de superhéroes, porque pues The Phantom apareció en 1936, es decir, un par de años antes que Superman, que es también por lo que siempre protesto que no me parece correcto decir que Superman fue el primer superhéroe, porque pues tendrías que tener una definición demasiado específica para que eso funcione. Y la explicación que daba Lee Falk, él decía que cuando estaba construyendo el personaje le importaba que diera la impresión de ser alguien inhumano, ¿no? Lo mismo que él hacía, de hacer que a todo el mundo creyera inmortal, porque pues era algo que pasaba de una generación a otra, entonces cada vez que alguien tomaba el rol de su padre, pues le hacía creer a todo el mundo que era la misma persona. Y parte de esta idea de crear esta imagen etérea y espectral era que no se le vieran los ojos. Y según esto, la inspiración que tuvo Lee Falk para eso es que le daba la impresión de estar viendo a seres inhumanos cada vez que veía una estatua griega. Ah, ok. Entonces... Bienvenidos al episodio 343 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el impío Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? Y pues no mucho. Trabajando, igual que siempre. Ok, qué bueno que tengas trabajo, Beto. Es importante, me han dicho. No sé si es importante, pero a veces sí, si quieres hacer Por cosas lo menos como... necesario. Si quieres hacer cosas como comer, por ejemplo, a veces sí es bastante útil. Sí, uno tiene esta idea un poco ingenua cuando es niño de que las cosas van a ser mejores cuando uno crezca, porque a veces se siente agobiado por la autoridad paterna o materna, y luego se da cuenta que no, las cosas nunca mejoran. Sí, algo así. Ok, Beto, hablando de ser niño, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas sobre cómics? Me parece bien. Aparte aquí otra cosa es que qué bueno que no somos supersticiosos, Esteban. Ah, cierto, que es martes 13. Sí, que nunca entendí por qué en martes en América Latina, cuando en el mundo sajón y en la mayor parte de Asia es los viernes, acá no sé por qué los martes, pero lo único que encontré alguna vez que investigué es porque Marte era el día dedicado al dios de la guerra y por lo tanto era un día de conflicto. Y lo demás parece que eran copias de las supersticiones normales con el 13, pero como que no tiene el mismo punch martes 13 que un viernes 13. Creo que hay menos películas en Latinoamérica, Beto. De hecho yo no conozco alguna, así de que no. Sí, aquí generalmente la frase es martes 13, no te cases ni te embarques. Sí, es el dicho más o menos común, creo que en casi todo el continente, por lo menos en la parte de habla hispana, probablemente en Brasil no lo tengan y en los países de habla inglesa menos. Uh-huh. Sí, bueno, por acá está haciendo bastante frío. Ayer tuvimos, bueno, hoy en la mañana estamos grabando como dijimos el martes 13. Creo que menos 2 grados donde vivo yo. Y en algunos sectores de Santiago hasta menos 8, que me parece bastante para Santiago. Así que espero que hoy día no haga tanto frío, porque de hecho ya van a ser las 9 de la noche. Solamente estoy abrigado, no he encendido la estufa. Y ayer la tuve que encender algo así como a las 8 de la noche. Ok, y en cambio por acá tenemos una ola de calor. Excelente, Beto. Y en todo el país, no solo en el Valle de México. Acá todos los días ya es habitual que la temperatura más alta y bajito mediodía rondando los 35 grados. Yo sé que los amigos de los estados del norte, allá en Monterrey, Tampico, Sinaloa, etcétera, pues, se burlan porque pues, ellos a veces rebasan los 40. No quiero vivir esas temperaturas, Beto. Creo que acá lo más que hemos experimentado son 37, Ajá. 38 tal vez. Así que no, 40 creo que nunca. Por lo menos no en Santiago. Es posible que, obviamente en el desierto sí, pero por acá en Santiago no. Ok.
Bueno, nadie vive en el desierto, muy poca gente. La gente en el sector desértico o vive en el altiplano, que la temperatura baja, o vive en la costa, que la temperatura también baja. Entonces no es lo mismo. Sí, no. Por buenas razones la gente no vive en el desierto. Sí. Sentido común es la primera de ellas. Así es. Ok, Beto, ¿qué te parece si ahora sí empezamos a responder preguntas? Me parece bien. Tenemos algo en otra parte que no sea Discord. Según yo en Twitter, según yo en YouTube no había nada, en Twitter ya no chequé. En Twitter hay una pregunta que nos dejó el amigo Andrés Pastén, que siempre le respondemos las preguntas cuando se digna a dejarlas, y nos dice: después de la tremenda película de Spider-Verse, que todavía no veo, y para sacarme el mal sabor del pésimo Spidey de Wells, no estamos de acuerdo, llegué al Spider-Punk de Ziegler y Mason, y es una experiencia anticapitalista alucinante. Y esta versión de Daredevil, increíble. ¿La leyeron? Manda una viñeta con el que supongo que será el Daredevil de ese cómic. Yo no, Beto, ¿tú lo leíste? No lo tengo en mi lista de pendientes, me lo recomendaron hace unos meses. Yo llegué a él por las portadas variantes que por ahí encontré una de una artista que no sé si es mexicana o de ascendencia mexicana, María Wolf. Por ella supe que había una serie de Hobby, y la verdad es que la puse en la lista de pendientes, pero todavía no llegó a ella. Y como no he visto la película, tampoco la he puesto en el acelerador para leerla pronto, pero sí tengo ganas de leerla. He oído cosas muy buenas de esa miniserie. Ok, trataremos de echarle una mirada. Gracias por la recomendación, Andrés. Creo que los dos hemos hablado bien del cómic de Zeb Wells hasta ahora, así que a menos que haya pasado algo en lo que todavía no leo, Sí, no estoy de acuerdo. salvo por el crossover que fue, no sabemos si mandato editorial, algo que se planeó de una forma y no salió. En general creo que hemos hablado bien de esa etapa de Amazing Spider-Man. Sí, y no es que sea malo exactamente, pero no es la gran cosa. Sí, creo que a veces el hecho de que sea un título de perfil tan alto hace que las expectativas sean mayores de lo que deberían. Uh-huh. Sí, bueno, las editoriales se encargan de hacerte pensar que algo memorable e importante va a pasar en esa historia, y rara vez ocurre. Sí, y ahora que se dio una muerte importante ahí, pues más bien creo que eso fue lo que terminó en que hubiera más reacciones negativas en contra de la etapa, ¿no? Uh-huh. Pero Okay, pues, en fin, cuestión de gustos. Entonces sigamos pasamos a Discord. Ahora sí vamos a ver qué tanto le bajamos de este enorme listado de preguntas que todavía tenemos por acá. Y partimos con Tío Coy, que nos dejó una imagen. Ya sabemos que a veces tiende a recurrir a aquella de una imagen habla más que 1000 palabras y prefiere no decir nada y hacer que nosotros interpretemos lo que hace, lo cual es un riesgo, porque yo podría divertirme mucho interpretando las imágenes de otras maneras, pero en fin, es una portada de una novela gráfica que se llama Black Canary and Satana Bloodspell. ¿Lo han leído? ¿Lo recomiendan? No lo he leído. Yo sí lo leí, está entretenido. No te digo una maravilla. Si no me acuerdo es Paul Dini y no me acuerdo quién lo escribe. ¿Quién lo dibuja? Joe Quiñones. O Quinones, okay, como lo escriben. Sí, me acordaba que se veía bonito, pero no me acordaba de quién era. Ok, es Dini con Quiñones. Está entretenido. Black Canary se infiltra en una organización criminal y después recibe ayuda de Satana para resolver ahí el caso. Está bastante entretenida, la verdad es que es una historia bastante sólida y de bajo perfil, ¿no? Ya sabemos que de repente cuando hay cosas que pasan fuera de los títulos regulares, como que nadie los pela, ¿no? Estos one-shots especiales o miniseries tienden a pasar de noche a menos que les haga una campaña publicitaria, y en este caso creo que no hubo mucho ruido al respecto. Ok. Después dice: ¿pueden platicar del desorden de series que fue cuando Teen Titans, New Teen Titans y Tales of the Teen Titans? Es que ando muy perdido. Pues no fue tan desordenado. Ok, de partida ahí metiste un título que no estaba en esa época, porque sí, en realidad eran The New Teen Titans y Tales of the New Teen Titans. No, Teen Titans, no. Teen Titans era el viejo, el original, ya. Claro. ¿Quién se acordaba? Que ha sido cancelado hace algunas décadas, creo. Casi una década. Pues por lo menos unos 7-8 años estaba fuera de circulación. Cuando lo tomaron Wolfman y Pérez, le pusieron The New Teen Titans. Y cuando pasó lo de Tales of the Teen Titans, fue mayormente porque empezaron a salir reimpresiones. Y fue cuando se dio el boom original de las tiendas de cómic. Entonces, para tener un título nuevo, distinto, pues uno de los títulos iba orientado a que se vendieran en las tiendas de cómics y tenía reimpresiones. Entonces, la razón por la que había dos series, pero
pero creo que no era tan complejo, ¿no? Es que hubo un breve periodo en el que, a ver, si mal no recuerdo, la saga de Trigon apareció en Tales of the New Teen Titans, porque la idea que tuvo DC en ese momento para promocionar la entrada o la no sé, la fama de las comiquerías fue lanzar algunas de sus series más populares en el formato Baxter, que esto es algo de lo que hemos hablado, esto es arqueología comiquera no tan antigua, que fue el cambio del papel newsprint, que es el papel de diario, de periódico, por el papel Baxter, que era un papel de mejor calidad, que tenía una mejor impresión, más colores, bla bla bla, pero que era bastante más caro el cómic. Entonces sacaron, si mal no recuerdo, fue The Outsiders, Legión de Superhéroes y los Teen Titans. Y para hacer eso, ya me enredé Tales of the New Titans es la serie nueva, y sacaron creo que un año de historias nuevas, en la que si mal no recuerdo George Pérez estuvo haciendo doble labor, por lo menos para la saga de Trigon, y después empezaron con reimpresiones en la serie regular y las nuevas historias en Tales of the New Teen Titans, que después aparecían en la otra serie un año después. Sí, era eso. Partieron con historias nuevas, luego se convirtieron en impresiones y quedaban desfasadas. Era así como que si te lo perdiste, ahí está tu segundo oportunidad. Si lo quieres más barato, cómpralo un año después. Que aquí habría que recordar también que la razón por la que de repente pasaba eso es porque antiguamente no había colecciones. No había reimpresiones de casi nada, ¿no? Era bastante extraño, más allá de que algunos títulos populares, sobre todo en Marvel, tenían reimpresiones cuando sacaron sus Classics, por ejemplo. Los Giant Size también esa es la idea, el tener reimpresiones de material viejo disponible, porque originalmente no había colecciones en TPB y era muy muy difícil que hubiera reimpresiones de alguna saga. Entonces en Marvel el título más popular en ese sentido era el Marvel Tales, que eran reimpresiones de historias clásicas de Spider-Man, y unos años después el Classic X-Men o X-Men Classic, que tuvo los dos títulos en distintos periodos. En el caso de DC ellos nunca habían tenido algo así. En ocasiones en especiales los hagan como antologías y reprimen historias antiguas, pero no tenían ninguna serie que se dedicara a eso. Entonces aprovechando que lograron un hit con los New Teen Titans, cuando se dio esta posibilidad de tener un mercado dedicado con coleccionistas, les pareció que era una buena idea poner reimpresiones en un título que se consiguiera en esas tiendas de cómics. Pero esa es la mayor confusión, ¿no? El hecho de que partió con historias nuevas antes de convertirse en un título de reimpresiones. Y si andas confundido con los títulos de la serie de los Titanes, Teen Titans es la primera, que es la que rara vez la gente recuerda. Después el relanzamiento fue The New Teen Titans, que es la de Pérez y Wolfman. Tales of the New Teen Titans te lo acabamos de explicar. Y por el número 50 la serie cambió de nombre y le sacaron Teen. Pasó a ser The New Titans solamente. Haciendo referencia a que los personajes ya no eran tan pequeños, no eran adultos. No eran niños, no eran, claro, adultos entre comillas, eran adultos jóvenes. Eran veinteañeros, 20 no eran años. Quinceañeros como antes. Sí, después de los 19 no podían justificar el teen. Claro. Ahora, esa serie, New Titans, siguió hasta más o menos Hora Cero. Paralelamente salió la serie Teen Titans, que duró creo que 1 o 2 años, que eso apareció en la época de posterior al Armagedón 2001. Se acabó la serie y vino el relanzamiento breve y poco exitoso de la serie de los Teen Titans de Dan Jurgens, con dibujos de Jurgens, ¿con quién era? ¿Con Ordway me parece? Sí. Que eso debe haber durado unos 2 años, que esa serie se llamaba, creo que New Titans, Beto, no estoy seguro. No recuerdo, la verdad. O Teen Titans, parece que volvían a ser Teen Titans porque estaba... ahí se integraron algunos de los personajes que aparecieron en Hora Cero, Damage y algunos que se crearon para la serie. Argent, Prince, ninguno muy exitoso. Después de eso, que la serie le fue mal, la relanzaron nuevamente, esta vez con guión de Devin Grayson y dibujos de Mark Buckingham, y esa serie se llamó The Titans, y eso apareció por ahí por el año 99, después de una miniserie JLA Titans, donde trajeron de vuelta a Cyborg. Y esa serie duró algún tiempo y la volvieron a relanzar, esta vez con Jeff Jones
y... ¿cómo se llama? Mike McCone. Y la serie de Jeff Jones y Mike McCone no me puedo acordar exactamente cómo se llamaba, Beto. No sé si tú recuerdas. Según yo era Titans a secas. Ok. Así que ahí tienes más o menos una cronología de las series con los nombres. Sí. Ahora, si agarras Wikipedia, donde eso está, puedes confirmar los nombres y las fechas. Pero eso de memoria te puedo decir eso. Sí. Sí, que además lo más fácil ahí a veces es rastrear colecciones, entonces ya no tienes que preocuparte por ver qué orden llevaban, qué iba antes de qué o qué pasaba. Nada más es que cuando veías esos títulos de forma simultánea, pues era que uno estaba reimprimiendo material del otro después de haber debutado con historias nuevas. Sí, y como dijimos, eso pasó por un breve periodo. Me parece que eventualmente la serie... se eliminó una de las series, creo que por ahí por el número 50 también, y la otra pasó a ser impresa. Quedó la de Baxter nomás, pero con el nombre New Teen Titans. Se acabó Tales, sí, por decirlo de alguna forma. Ok, Beto, ¿qué más tenemos por ahí? Ok, después de eso, el mismo tío que dice, ¿cuál es el origen de los white eyes en los superhéroes? Me refiero a no dibujar el iris de ciertos personajes cuando están disfrazados. Por ejemplo, Batman. Yo no recuerdo haberlo visto antes de la serie animada de Batman, Beto. No, sí, es bastante más antiguo. De hecho, es antes de los cómics de superhéroes, Steven. No, pero me refiero en los cómics de superhéroes, porque después de la serie animada de Batman, hubo varios personajes que empezaron a usar los ojos blancos. Estaba Robin, Flash, Sí, pero bueno, varios más. desde la Pero edad como de que volvió. plata. En la edad de oro era poco común, había unos cuantos. En la edad de plata se volvió más popular. Y ya en años recientes, pues se convirtió casi en la norma. Pero es algo bien antiguo. Según yo, el primer personaje que lo hizo fue The Phantom. Por eso decía que es antes de los cómics de superhéroes. Porque pues The Phantom apareció en 1936. Es decir, un par de años antes que Superman. Que pues, también por lo que siempre protesto que no me parece correcto decir que Superman fue el primer superhéroe, porque pues tendrías que tener una definición demasiado específica para que eso funcione. Y la explicación que daba Lee Falk, él decía que cuando estaba construyendo el personaje le importaba que diera la impresión de ser alguien inhumano, ¿no? Lo mismo que él hacía, de hacer que a todo el mundo cree inmortal, porque pues era algo que pasaba de una generación a otra. Entonces cada vez que alguien tomaba el rol de su padre, pues le hacía creer a todo el mundo que era la misma persona. Y parte de esta idea de crear esta imagen etérea y espectral era que no se le vieran los ojos. Y según esto, la inspiración que tuvo Lee Falk para eso es que le daba la impresión de estar viendo a seres inhumanos cada vez que veía una estatua griega. Ok. Entonces, supuestamente, esa fue su inspiración. Que algo que mucha gente no sabe es que la mayoría de esas estatuas originalmente estaban pintadas. Entonces sí tenían ojos. Nada más que al paso de los años se conservaron las estatuas, pero no se conservó la pintura que tenían. Entonces, eso es lo que crea esta sensación como de los ojos en blanco vacíos. Nada más como estas órbitas así sin ninguna clase de característica distintiva. Y eso fue lo que trató de replicar Lee Falk. Obviamente, el señor tan creativo que era Bob Kane, cuando se robó ideas de por aquí y por allá para crear su personaje y que luego todos lo tengo que corregir, pues se robó esa idea para Batman y de ahí fue de donde surgió esa idea. Pero hay muchos personajes que a lo largo de los años lo habían hecho y sí se popularizó mucho en las últimas 3 o 4 décadas. Sí, tienes razón, Beto. Me arrepiento de todo lo que dije. Porque estaba recordando mal el tema de los ojos blancos, sobre todo de Batman. Porque claro, yendo para atrás, aparte ejemplo, de la serie, bueno, de las películas y de la serie de los 40, no sé. No ubicabas algún otro. Pero sí había varios héroes de los enmascarados tenían esa característica. En el caso de DC era más extraño porque sí las máscaras eran más como la de Barry Allen, ¿no? Tenían el recorte para los ojos y veías los ojos de la persona debajo de. Que de hecho, si no mal recuerdo, en la historia de Retorno of Barry Allen hay una conversación por ahí entre Barry y Wally, ¿no? Es que es un buen recurso. Que le extraña que utilice eso porque siempre ha pensado que la gente confía más cuando te puede ver los ojos. Sí, y lo otro es que el ojo blanco tiene esa gracia de la expresividad caricaturesca que te otorga sin que parezca que es un personaje de Disney.
que creo que es la ventaja que tiene como recurso estilístico. Sí, que puedes recurrir a darle una expresión al ojo sin que metas al dibujante en problemas de estar haciendo mucho detalle para hacerlo, ¿no? Que Claro, quizás así el, cejas muy apretadas, que se vean las el, arrugas, ¿no? el caso más Un par de extremo, marcas y listo. digo, viendo la animación de Batman es muy evidente entender de lo que estamos hablando, pero yo creo que el caso más extremo de cómo utilizas esto con algo que lógicamente no tiene sentido es la máscara de Spider-Man, ¿no? Claro. Ahí sí era darte esta posibilidad de no tener que mostrar los rasgos del rostro de la persona y aún así no quedar con el personaje incapaz de expresarse facialmente. Entonces, yo creo que es un recurso interesante, pero sí, según yo, el origen tiene que ser ese, pues de entrada porque es uno de los primeros héroes enmascarados, el de The Phantom, y creo que la explicación de Lee Falk tiene mucha lógica, y pues sabiendo que Bob Kane se robó muchas cosas de los pulps, las tiras cómicas y demás para llevar a los cómics, yo creo que probablemente así fue como llegó y al paso del tiempo se fue popularizando. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos de Arturo López. ¿Pueden contar sobre Bill Mantlo y su situación actual? Pues su situación actual es la misma desde hace 30 años, ¿no? Sí. Sí, yo no he sabido nada nuevo de Sí, Bill Mantlo y no creo que sepamos nada hasta que nos enteremos de una noticia muy mala. Sí, porque para fines prácticos pues no hay cambios en su condición. Y entonces la última vez que se dio una noticia pues fue cuando se estrenó Guardianes de la Galaxia, ¿no? La primera película. Claro. Que fue por ahí porque hubo una campaña, porque querían que pudiera haber algunas de sus creaciones en la pantalla y demás, y que cuando se enteraron, al parecer en Marvel Studios ni siquiera sabían que Mantlo había sufrido este accidente en el que lo atropellaron. Él solía salir a patinar por las calles de Nueva York y lo atropellaron, el conductor se dio a la fuga, lo dejó muy dañado, sufrió daños cerebrales y pues obviamente ya no podía llevar una vida normal. Al parecer en Marvel no sabían de esto, y lo que pasó después de esto, de que arreglaron que en el lugar en donde él estaba, pues esta especie como de hospicio, porque no es un asilo, en donde lo atendían, le llevaron una pantalla y le hicieron ahí una proyección especial de la película para que la viera antes de su estreno, y en esa misma época en Marvel Studios se coordinaron con Marvel Comics para asignarle una pues no sé llamarle renta, es algo que ponen como estipendio, que es que estipendio casi no sé en español, no sé si fuera a entender, pero fue como, ok, estamos conscientes de que estamos usando muchas cosas que tú creaste y sabemos que no pasó nada para ayudarte, pero pues lo menos que podemos hacer es asegurarnos de que el cuidado que recibes esté pagado hasta que dejes de necesitarlo, ¿no? Entonces, ese fue el acuerdo al que llegaron. Entonces la familia, el que se encargaba de cuidarlo era su hermano, pues es quien recibe esta cantidad para asegurarse de que esté en un lugar en donde están atendiendo sus necesidades y lo tengan bajo los cuidados necesarios. Insisto, lo que le pasó fue que a inicios de los 90, no recuerdo exactamente, por ahí el 91 o 92, fue que se dio este incidente, que él salió a patinar, lo atropellaron, lo dejaron muy mal, y pues de por sí él ya estaba semi-retirado a los cómics, ya hacía algún tiempo que no trabajaba de forma constante, y pues con eso pues obviamente ya no pudo seguir trabajando, pero pues ese es el estado de Bill Mantlo, insisto, de hace unos 30 años, y el único cambio reciente pues fue eso, el saber que todo lo que tiene que ver con sus gastos médicos para que esté recibiendo todos los cuidados posibles, pues fue algo que se resolvió gracias justamente a que alguien llamó la atención a cuál era su estado, y que tanto Marvel Studios como Marvel Comics decidieron ponerse las pilas y al menos por una vez en la vida hacer lo correcto. Ok, Beto. Siguiente pregunta. Esta la debiera poder responder, pero en realidad no puedo. ¿Qué ha sido lo último de Captain Con? Realmente estoy muy desactualizado con su estatus. Lo último que leí de él fue Forever Evil, de JJ 2049. Mira, Juan Jesús, José Juan, Javier, no sé. Lo último que leí de Captain Cold es lo de Joshua Williamson, donde estaba retornando a su vida criminal después de tener una especie de periodo no tan malo, y un poco acentuando la parte malvada de su vida criminal, porque los Rogues se caracterizan por estar más preocupados de pelear con Flash que de tener éxito en sus planes o de matar gente, y generalmente no son muy crueles y despiadados, salvo de vez en cuando
cuando aparecen escritores como Jeff Jones o Joshua Williamson que deciden que no, ahora sí que vamos a demostrar que son malos, así que van a matar porque sí a un par de policías para ver qué tan malos son. No recuerdo que haya sido muy bueno. Como si quieres puedes volver y escuchar todas mis quejas respecto de la etapa de Joshua Williamson en Flash. Y después de eso me puse a leer Rogues, que es una miniserie del sello Black Label, también escrita por Williamson, que tampoco me gustó, pero no la terminé de leer. Y que sitúa a los personajes de la galería de Flash en 10 años en el futuro, donde intentan hacer un último golpe para, no sé, tener éxito al borde del retiro. Después de mucho tiempo de estar retirados y dedicados a actividades no delictuales, deciden volver a las andadas y, porque no sé, la vida de civil los frustra, como frustra a todo el mundo. Y tratan de dejarla atrás y tener éxito una última vez, que por supuesto sabemos debe estar condenado al fracaso, pero no terminé de leer la historia. Así que lo que me frustra un poco de los Rogues es que en realidad es de los cómics de superhéroes, no es algo que le podamos achacar solamente a estos personajes. Es la eterna tabula rasa, el volver a foja cero con los personajes. Porque vuelven y vuelven sobre lo mismo, que Golden Glider está loca, que está muerta, que no está loca, que la relación con Captain Cold es buena, no es buena, que uno es posesivo, que bueno, tal vez resulta que en una de esas también hay... ¿cómo se llama esto? Beto, cuando se tienen relaciones sexuales los hermanos. ¿Cómo se llama? Incesto, pero no es que tengan relaciones, sino que él tendría una fijación un poco incestuosa con su hermana. A veces dan a entender eso. Que Heatwave está loco, que no está loco, que es pirómano. Bueno, pirómano sí. En fin, hay un permanente ir y venir con esas cosas que los dejan en un permanente estado de, como dicen los gringos, arrested development, en estado de desarrollo pospuesto eternamente, que es cuando lo lees por demasiado tiempo, como en mi caso, se vuelve un poco repetitivo. Sí, eso. Pues siendo reciente de DC, yo tengo todavía menos que decir al respecto. Y que lo que estoy viendo es que te saltaste un par de preguntas, Esteban. Perdón. Sí, un par. No. Ok. Una de Tony Saja 94, que dice: sé que ya no leen números sueltos, pero cuando lo hacían, ¿cómo los leían? ¿Toda la historia y después los anuncios y columnas? ¿O interrumpían la historia para leer todo página por página? Yo no ¿Eres creo comunista acaso? ¿Quién va a interrumpir la historia para leer los artículos? Yo no creo que hubiera gente que, incluso en los cómics más antiguos, me acuerdo que le ponían: la historia continúa después de la siguiente página. Entonces, obviamente leías eso y te saltabas la siguiente página. Ya después regresabas a ver si había algo interesante en los anuncios o no. Que rara vez era así. Entonces, Mira, alguna vez me habrá pasado que me puse a leer un anuncio sin darme cuenta que no era el cómic. Y debe haber durado 2 viñetas. Porque a veces estaban los anuncios en formato de cómic. Ajá. Y en algunos casos es que no era muy bueno el dibujo, o cuando tenía la experiencia de haber visto algunos cómics donde alternaban sin avisar dibujantes. No era tan raro que cambiara rápidamente el estilo, pero después de un rato te das cuenta que estabas leyendo otra cosa. Así que era saltarse esas páginas, volver a la historia que estabas leyendo y después volver a la propaganda o lo que sea, al inserto que estaba por ahí. Pero no, parar para leer columnas, no sé. O sea que alguna vez puedes haber sido víctima de un engaño en donde un símil del Doc Samson te hizo leer una página que no debías. Muy probablemente, Beto. Porque has de recordar que el Doc Samson está basado en un superhéroe que se usaba en los anuncios de las paletas Tootsie Pop. O he de saber si no lo puedo recordar, Beto. Difícil que recuerde algo que no sabía. Eso yo me enteré por Herbstream. Él dijo: no, el personaje, me inspiré en el superhéroe que venía a las Tootsie. Y ya cuando ves el dibujo dices: oh, sí, se parece. Por cierto, no tengo nada contra los comunistas. Bueno, sí tengo algunas cosas contra los comunistas, pero mi alusión siempre a decir que si eres comunista o algo por el estilo es que me da tanta risa la demonización de los comunistas que la gente uso como chiste. La gente que no lo entiende. Nunca viste Last of Us, ¿verdad? No. Es que hay una escena muy divertida. Ahí Gabriel Luna hace el papel del hermano menor de Pedro Pascal. Y okay.
se supone que lo está tratando de localizar y cuando lo encuentra, pues vive en una comunidad en medio de las montañas y cuando les dan el tour y les explican cómo funciona. ¿Y cómo hicieron con esto? Pues llegamos aquí, reparamos casas, cada quien agarró una y todo lo que hay aquí es de todos. No, nada es propiedad de nadie. No, el pueblo es de todos, entonces todos compartimos todo, el ganado, los generadores de luz, la ropa que conseguimos, todo. Y voltea a ver a su hermano y dice, te volviste comunista. Y dice, por supuesto que no, ¿de qué estás hablando? y la esposa le dice, de hecho sí, somos una comuna, idiota, somos comunistas. y es como que es la típica decisión, porque aparte el personaje que hace el hermano menor estuvo en el ejército, después fue parte de varias milicias civiles, entonces pues es justamente el ejemplo de los que no entienden qué significa comunismo y demonizaron la palabra sin saber lo que significaba. Entonces recuerdo que cuando vi eso me dio mucha risa. Sí, ok, Beto. Ok, volviendo a las preguntas, tío Coy, ¿qué opinan del trabajo de Edward Laroche? No lo conozco. Yo conozco muy poco de él. Yo lo único que ubico, no sé si haya hecho algo más recientemente. Yo lo ubico por 2 series que hizo para Image Comics. Una que se llama The Warning, que es una historia de acción militar, y la otra se llama Almighty, que pues las dos son de acción. Tiene un estilo que es de estos artistas que a mí me queda claro que tiene una influencia un poquito más europea en su trabajo. Tiene esta característica extraña que es como hacer el dibujo más acartonado, pero sin llegar a caricaturesco. Y generalmente colabora con artistas que utilizan paletas de color muy pálidas, entonces le da la apariencia que tienen estos álbumes gráficos europeos de los 80 y 90 sobre todo. Entonces a mí me gusta mucho su trabajo. No es alguien que visualmente sea muy espectacular y según yo no hace muchos cómics porque trabaja mayormente como artista de storyboards, que si no mal recuerdo sí fue él. Creo que sí fue él. Según yo es uno de los artistas de storyboards para Secret Invasion. Así es de que pues probablemente habrá que ver si no hacen lo de otras veces, se poner algunos de sus dibujos por ahí en los créditos o algo así, porque mira, según yo en su Twitter dice artista de storyboards por el día, escritor artista por la noche. Ok, sí, eso. Sí, según yo es eso. Ha hecho algunos proyectos de cómic, no mucho, pero su trabajo principal es como artista de storyboard, que ya sabemos que aun cuando no es ninguna maravilla, pues suele estar mejor pegado que los cómics. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso estaba una de Arturo López que dice, de películas basadas en cómics, ¿qué casting les gustaba pero sienten que no fue aprovechado por la película? Uy, pues hay muchos, no estaba preparado para esta pregunta. Mira, podemos empezar por Henry Cavill, Superman desperdiciado, le seguimos con Batfleck, que tenías un buen Batman y un buen Bruce Wayne por primera vez y no hiciste nada con ninguno de los dos. Teníamos ¿qué otros te gustan? ¿Nos vamos a cosas más viejas? Si nos vamos a los héroes pulp de los 90, y creo que también fue un desperdicio no sacarle más jugo a Alec Baldwin como The Shadow, a Billy Zane. Sí, justamente estaba pensando en esa película. O incluso el que no tengamos una secuela. Pero solo eso, la hermosa Penelope Ann Miller. Sí. Bueno, es que ese Shadow era bien poco Shadow, la verdad. Pero pues es que era la versión más light y rebajada de The Shadow. Sí, endulcorada. Mucho. Es que si fuera una versión Shadow, yo creo que ahora podrías hacer una película de Shadow como corresponde. Sí, pero es que tendría que ser ya tirándole al noir. Y más si lo haces de época, que sería lo más correcto. Que de hecho, fíjate que de eso tuve una breve charla con Howard Chaykin, que a mí me gustan mucho los cómics de Chaykin, de The Shadow, justamente porque rompe con todo lo que hacen las demás series. Él sí hace un Shadow ultra violento y que el personaje es desagradable. Y él decía, es que si has leído una historia original de The Shadow, no puedes convertirlo en héroe, no puedes tratar a The Shadow como un héroe, es imposible. Y yo estoy totalmente de acuerdo. No, es muy siniestro para ser héroe. O sea, sus ayudantes le tienen miedo, no le ayudan porque creen en él, le temen. No son los Baker City Regulars, es un montón de gente aterrada porque ese tipo siniestro y oscuro que nadie sabe dónde salen sus poderes. ¿Qué me va a hacer si no le hago caso? Exactamente. O sea, es la versión extrema del Batman que les gusta a los edgys. Eso tendría que ser de Shadow. Es como, bueno, la misma idea de ¿cómo se llama? Doc Savage,
pero la diferencia es que son colaboradores los de Doc Savage y los de Shadow. Son como colaboradores, pero en realidad le tienen miedo. Es que si quieres buscar el símil, Doc Savage es el Superman. Es el idealista, el que piensa que todo puede ser mejor. The Shadow es el cínico que piensa que el crimen no lo detienes, lo aniquilas. Sí, a cualquier costo. Sí. Y el problema es que cuando lo llevaron al cine, pues decidieron que lo querían tratar como si fuera un superhéroe y eso pues no terminó de funcionar. Y la verdad es que Alec Baldwin sí te daba el rol más siniestro que requerías para hacer algo así. Entonces, creo que esas películas de los 90 son... Alec Baldwin lo hizo bastante bien, porque la película, a pesar de que está suavizada, tiene esos instantes donde, sobre todo con el juego de la iluminación y mostrarte los ojos de Shadow, trata de insinuarte que es un tipo, por lo menos una presencia fuerte, un tipo intenso. Pero claro, o sea, el guión no te permitía mucho más que eso. Sí, y pues es que a veces cuando hablas de un casting que no le sacaron provecho, pues muchas veces es eso, ¿no? Que sientes que tenías un buen actor y la película no hizo lo que requería, o incluso cuando la película es buena y el actor funciona, pues te hubiera gustado ver más, que es el caso de Billy Campbell como de Rocketeer. Sí. Que en un mundo ideal eso hubiese sido una exitosa franquicia. Sí, Beto, pero ya sabemos lo que pasa ahí. Sí. ¿Cuál es el error de esa premisa? Ok, Beto, sigamos. Después ahí estaba la de Capitán Cole que respondiste y saltamos a pues tercero que nos hace un comentario sobre que en Patreon está mal el audio del capítulo 228. La verdad es que no tengo idea exactamente cuál era y que no puede escuchar la parte de Future State. Tú le recomendabas que lo cheque en Spotify. La verdad es que habría que checar ese audio de Patreon y a lo mejor reemplazarlo, pero es la primera vez que alguien nos dice que hay algún silencio por ahí en un episodio. Si alguien más ha tenido problemas, por favor coméntelo. Sí, ahora como yo lo mandé a Spotify porque no veo mucho caso de rectificar un audio que está en Spotify o que está en la página web. Está en otras partes. A menos que esté mal en todas partes. Sí, estaba en todas partes. El problema es que probablemente el original que tengas guardado probablemente estará igual, entonces no hay mucho que hacer. Pero lo dudo porque nos habría reclamado alguien. Ajá, por eso me llama un poquito la atención. Entonces habría que ver si no fue problema de Patreon mientras lo estaba escuchando o algo así. Pero si alguien ha tenido algún problema con algún audio en cualquiera de las plataformas, por favor avísenos para ver si es posible reemplazarlo por una versión corregida o arreglarlo de alguna manera. Pero, sí, ocasionalmente hemos tenido problemas con algunos episodios, entre algunos problemas de edición, o a veces el apuro por sacar el episodio cometemos algún error en el tema de la edición y nos ha pasado un par de veces, nos avisan y tratamos de corregirlo lo antes posible. Entonces no es imposible, pero pasa poco y cuando pasa lo hemos rectificado, así que si pasa les agradecemos mucho que nos avisen apenas se enteren. Sí que esto ya tiene también bastante tiempo y el episodio 228 pues sí es de hace varios ayeres, pero si les pasa con el episodio, por favor avísenos. Pasando a lo siguiente, Abraham Ramírez Moreno dice: participando en el tema del actual Frank Miller, su arte y el color. Estoy de acuerdo con Beto, aun cuando se podría decir que su estilo es polémico, por decirlo menos, creo que el color puede influir mucho. Por ejemplo, esta misma semana un artista de Q Method subió 3 páginas del poco célebre Dark Knight Strikes Again recoloreadas por él. Me parece que se ve infinitamente mejor que la publicación original. ¿Ustedes qué piensan? Y nos dejó por ahí 3 imágenes. Muestras que si no están en Discord no van a poder ver, pero tendrían que buscar al artista de Q Method. Buscan así de Q Method, Dark Knight Strikes Again y probablemente ahí van a poder encontrar las imágenes que me parece que son un mejor trabajo de color. La letra Q y después Method. El método Q en inglés. Y pues lo que vemos ahí pues es un color, pues es que mejor que el de Dark Knight Strikes cualquier cosa, ¿no? Ya hemos comentado que fue el primer experimento de Lynn Barley con color digital y ella misma se sintió tan a disgusto con eso que no lo volvió a hacer, además de que ella actualmente ya ni siquiera trabaja en el medio. No sé si ha tenido que ver también con el fin de su relación, pero sí, los experimentos que estaba haciendo con cómo colorar digitalmente aquella miniserie, la verdad es que no funcionaban. A lo mejor tiene mucho que ver con lo que decíamos de que Miller quería hacer cosas distintas con su arte y quería que el color también lo proyectara, porque dentro de todo quizás el estilo de color le hubiese sentado mejor si no hubiese hecho cosas tan raras con él. Y el tema, yo insisto, Miller ha llevado su dibujo a una síntesis extrema. Es cada vez más caricaturesco, cada vez más abstracto. Entonces el tratar de colorearlo como
colorear la mayoría de los cómics actuales de superhéroes, esculpiendo una imagen en 3D, no funciona. Y insisto, eso es una necedad de mayormente de Alex Sinclair, que creo que es el que ha coloreado todo el trabajo reciente de Miller, que insiste en querer crear esos degradados para crear volumen en donde no debiera haberlo. Yo creo que en este caso el dibujo de Miller luciría más con un artista que esté más pensando en crear atmósferas sin estar esculpiendo 3D, muy similar a lo que hacen por ejemplo Matt Hollingsworth o Dave Stewart cuando colorean a Mike Mignola. A Mignola nunca nadie le ha hecho degradados innecesarios para tratar de darle volumen a sus nadie figuras. le dibuja los músculos a Hellboy. Exactamente, no lo necesita. Y lo mismo pasa con el dibujo de Miller. Vean todas sus portadas que son de las que todo el mundo se queja cada vez que salen, y busquen la imagen en blanco y negro. En blanco y negro se ven bien dentro de lo que cabe, porque sé que es un estilo que no es del agrado de todo el mundo, pero en blanco y negro las imágenes se ven como buenos dibujos, tal vez no lo que esperarías de un artista tan famoso por su trabajo en superhéroes, pero yo insisto, su trabajo no es malo. El problema es que el insistir en colorearlo de una forma que no corresponde a ese estilo de arte es un error. Y en cuanto a las muestras que nos puso aquí Abraham, aunque está mejor coloreado que lo que hizo Lynn Barley con la serie yo lo original, veo malo. tampoco no me gusta porque hace lo mismo. Está tratando de esculpir en 3D un dibujo que no se creó con esa intención. No, y la selección de colores tampoco me parece Que no, la paleta correcta. no. O sea, Es sí demasiado chillona se ve para un mí. colorista amateur, porque no está tratando ni siquiera de seguir una secuencia tonal que tenga sentido en las páginas que puso como muestra. No, de hecho es un poco molesto. O sea, si no lo haces a propósito y con buen tino, ese tipo de coloreado cansa. Entonces tiene que estar bien pensado por alguien que sepa. No alguien que esté aprendiendo a manejar, sino que alguien que corra en Fórmula 1. Así es. Y la otra, a lo que me refiero con la congruencia tonal, es que no piensas en colorear cada dibujo por separado, ¿no? Son Después parte va a de un resultar todo. que este colorista es súper famoso, Beto, y tiene décadas de experiencia y estamos hablando por hablar. Pero bueno, esa es la impresión que me Aún si genera. es así, volvemos a lo mismo. Alex Sinclair tiene años de experiencia, tiene al menos que 25, 30 años en el medio. Y yo sigo pensando que la mayoría del tiempo su trabajo es bastante mediocre. Hay cosas en donde lo hace bastante bien. Yo creo que Astro City es el ejemplo de que puede ser un buen colorista, entonces no sé si de plano es la flojera de tratar de enmendarle la plana a Jim Lee o que no entiende qué es lo que está haciendo Frank Miller o qué, pero con Lee y Miller se ve muy mal. Y sobre Brent Anderson se ve muy bien, entonces no sé qué es lo que pasa con Alex. Que insisto, además, Alex me cae muy bien. Y no porque me caiga bien voy a decir que está bien su trabajo, porque la verdad es que la verdad del tiempo me parece un trabajo hecho a las carreras y mediocre. E insisto, es un tema nada más de ser congruente. El color tendría que ser complementario al dibujo. Y en el caso de Alex me parece que ese es el mayor problema, por lo menos cada vez que colorea tanto a Jim Lee como a Frank Miller. Y de las páginas que nos mostraba acá Abraham, insisto, es que si tú ves el color de la última viñeta donde ves a Batman, Wonder Woman y Superman juntos y ves esa paleta tan apagada y lo comparas con la estridencia de la imagen de Green Lantern, pues no parece que pertenezca al mismo tomo. Entonces, la mayoría de los grandes coloristas, te vas a dar cuenta de la congruencia en su trabajo. Hagan el experimento un día, si tienen un archivo digital de un cómic, abran las páginas en una carpeta y hagan las miniaturas. Y se van a dar cuenta de que la misma paleta tiene variaciones tonales a lo largo de la historia, pero es la misma paleta. Incluso algo que hacía mucho Matt Hollingsworth es que antes de colorear un cómic, lo leía para pensar en el tono que quería darle, y luego buscaba una pintura clásica, se iba a buscar algún cuadro de, no sé, por ejemplo, de Van Gogh, y extraía la paleta de colores. Y esa paleta de colores es la que utilizaba para colorear todo el número, sin estar buscando tonos que no encajaran. Decía, si un maestro del color considera que estos colores van juntos, yo no los voy a separar. Sí, y de hecho si llegaba a una página, tenía que elegir de esa paleta y punto, no hay más. Sí, o sea, no voy a usar los 24 millones de colores que me da Photoshop. Voy a usar una selección de, no sé, 40, 60, 80 tonos, y eso es lo que voy a usar en todo el tomo. Y muchos de los nuevos coloristas trabajan así. Si tú te pones a trabajar en Photoshop y llegas y dices, voy a elegir un tono, no sé, fucsia, y eliges un tono fucsia, y después achuntarle al mismo al ojo, sin ingresar sin anotar el código e ingresarlo de nuevo, es muy difícil.
Sí, sí, la mayoría de Entonces, los artistas tienen una paleta reducida puedes para tener cada cómic. varios tonos distintos a lo largo de la página que no tiene sentido. Entonces, a eso se refiere Beto. Cuando tienes una paleta, de hecho vas a ver, el mismo Photoshop te permite elegir paletas que tienen algunas predeterminadas. Tienen los pantones, etcétera. Tiene varias. Y hay gente que se pone a experimentar con eso hasta que encuentra algo que le gusta. A veces se quedan en una paleta, a veces crean las propias, en fin. Sí, o toman alguna de las que están ahí prediseñadas, ven si les sirve o quieren modificaciones y crean sus propias versiones. Y sí hay veces que ahí te das cuenta con el trabajo de un amateur porque hay tal variedad de tonos que se evidente que no tenía una paleta reducida para trabajar en ese cómic. Sí. Sí, a mí este recurso de estar pintando los cuadros de texto del color del personaje que los habla, sé que a mucha gente le encanta. Para mi gusto, que yo recuerde, esto viene de Superman, Batman, y tal vez en ese cómic funcionaba hasta cierto punto, pero esta moda de hacer Justice League donde tienes 7 cuadros de 7 colores con adornos distintos, a mí me resulta desagradable, a menos que necesites sí, a veces aclarar entre varios personajes que están en la misma página, me parece que no. sí, y generalmente no lo haces con los globos, lo haces con las cajas de texto. Cuando están las cajas flotando y no tienes una forma visual de identificar a dónde van, ahí puedes usar el color como una guía. Colorearlo de otra manera tiende a convertirse incluso en una distracción, ¿no? Porque estás agregando elementos de color en algo que normalmente no debería llevarlo. No, y esas viñetas, todos esos cuadros de texto, esos azules con letras rojas y amarillas, eran horribles. Sí, no. En fin. Digo, cuando lo diseñas y es parte del arte, funciona, pero cuando no es muy evidente. Arturo López, ¿por qué Akira el manga es tan famoso? Yo te uno porque diría es muy bueno. Sí. 2, porque Por la película. Es una historia que en su momento sí fue un parteaguas, ¿no? El tipo de ciencia ficción que no se acostumbraba sobre todo en Japón. Digo, las ideas de historias postapocalípticas son muy comunes en Occidente, pero cuando en Japón decides hacer una historia que parte a partir de una explosión nuclear, estás rompiendo un paradigma de vida de décadas. Entonces en Japón la historia fue un proyecto de altísimo impacto por todo lo que implicaba lo que estaba poniendo Otomo en las páginas. Viene la película y se convierte también en un parteaguas de lo que puede ser con animación y contar una historia visualmente. Entonces sí. Ese es el principio, y la influencia de esto es tan grande que a la fecha puedes ver películas de live action en donde todo el mundo se roba secuencias. Saca Si te pones la deslizada de la motocicleta. Un rato en los reels de Instagram hay múltiples videos donde te muestran esa escena que acaba de decir Beto, el deslizamiento en la moto que hace Tetsuo, y repetido en infinidad de películas, series de televisión, dibujos animados, etcétera. Es Kaneda. ¿Kaneda? Sí. Sí, Tetsuo es el que después se infecta bueno, y lo se pensé convierte un en el momento otro. y me equivoqué igual. Sí. Que yo recuerdo que tenía un amigo que cada vez que llegaba a un cine, desde la entrada de la puerta y antes de que ¡Tetsuo! Sí. él decía que el día que alguien respondiera Kaneda, probablemente iba a encontrar a su mejor amigo. Yo le gritaría de vuelta solo porque entendería de qué está hablando. Pero también haría lo mismo con alguien que gritara ¡Estela! Sí, puede ser. Y esa es una referencia para un tranvía llamado Deseo, para el que no lo entendió. Algunos te dirán, ¿qué no la sacaste de Los Simpson? O también podría ser Starla. Eso también lo entendería yo. Sí. Y esa es una referencia a una película que se llama... ¿cómo se llama, Beto? Es Slither, de James Gunn. Que es una película de horror con muchos de los colaboradores regulares de James Gunn, empezando por Michael Rooker, que a mí es una película que me encanta. Por eso Michael Rooker, Neda Fillion, Elizabeth Banks y algunos más. Muy bueno. Ellos son los 3 principales. Criaturas rastreras se llamaba acá en México. Sí. Sanguijuelas del espacio, diría quien quisiera verla como una bimbo. Y
la carátula del DVD era una mujer en una tina de baño donde aparecían estas criaturas que estaban lentamente metiéndose a la tina. Ah, justamente. Ok. Yo creo que es más por la película, sobre todo acá en Occidente, porque como dice Beto, parteaguas es la palabra que le queda mejor, es lo que hizo dar vuelta la mirada a mucha gente que no tenía idea de animación japonesa. Yo diría que la gran mayoría de nosotros, en mi caso por ejemplo, que se hablaba de, bueno, en esa época de la japoanimación, etcétera. Mira, déjate de la película. Yo solo diré que en mi casa tengo 3 versiones del manga. Tengo la versión coloreada de Marvel que son los años 80. Eso lo tengo los tomos españoles. Que para quien no lo sepa, Steve Olive coloreó a Akira para el mercado americano. Entonces, eso salieron en tomos de pasta dura, una colección que me parece que es de Norma, que se ven muy bonitos. Creo que sí es una grosería haber coloreado arte sin la completa aprobación de Otomo, que fue más como que está bien, hagan lo que quieran. Total, lo va a leer puro. Lo hizo Steve Olive. Lo va a leer puro gallín occidental, que me importa lo que piensen. Tengo los tomos de Dark Horse cuando se hizo la reimpresión del manga, y recientemente que ha remasterizado el material para hacer una versión de alta calidad, tengo la versión de Panini. Entonces es probablemente la única publicación que tengo en tantas ediciones, que aparte tiene la peculiaridad de estar en distintos idiomas, porque el primero está en castellano, el segundo está en inglés y el tercero está en español. ¿Cómo en castellano y en español, Beto? Sí, en castellano es el español de España, ese que es raro porque no parece español. Está lleno de modismos y anglicismos que no se entienden. Joder, tío. Hostias. Exactamente. Insisto, nada más es porque por se ven ellos. Muy bonitos. Sí, no, ni me hagas recordar. Por ellos, tío. Ni hablar. Me duele la cabeza cada vez que leo algo así, pero sean muy bonitos. Sí, yo me acostumbré a leer ese español en los cómics de 5. De 5, perdón. No, cuando intenté leer alguna vez el Laser así, creo que duré 3 páginas. Bueno, los de 5 eran mejor que los de Forum. Puedo decir eso por lo menos. Ok. Pero sí, eso, el manga es famoso porque es una género de ficción y rompió paradigmas de muchas cosas, tanto a nivel narrativo como artístico como cultural. Entonces, esa es la razón por la que es un manga tan famoso. Cuando apareció, bueno, es que el otro, Beto, insistiendo con la película, porque la película no se había visto una película de animación como esa, con una temática de esas características, por acá, por lo menos con ese nivel de masividad. Y recuerda aparte que lo mucho que le gusta exagerar a la gente cuando una obra de ciencia ficción le acierta algo. Y estamos hablando de un manga que se publicó originalmente en los años 80 y donde te decía que los Juegos Olímpicos de 2020 se iban a realizar en Tokio y se veían suspendidos. ¿Dónde pasó eso? ¿Tokio 2020? No creo, Beto, no creo. Pero sí, así que si no has visto Akira, vela. Y si la ves y te gusta, busca el manga. Vale mucho la pena. Sí, yo creo que vas a tener que tener un poco de paciencia viendo Akira. Es una película un poco agotadora, diría yo. Pero tiene muchas secuencias muy llamativas porque ha tenido mucha influencia no solo a nivel de animación. Hay muchas películas que han copiado mucho de la estética de Akira. En fin, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Ok, después de eso tenemos de Nacho Ortiz, que nos comenta respecto a un tema de hace unos episodios. Mi personaje de legado favorito en DC es Kyle Rayner y después Connor Hawke. Aunque no sé si se podría considerar a Nightwing como legado, ese sería mi favorito. Yo digo que no, porque no hubo otro Nightwing antes de él, y es el primer Robin. Entonces podría ser un Batman legado si siguiera siendo Batman, pero no es así. Entonces yo creo que no aplica como legado. Y del otro dice Ibuki cuando es el Capitán América. Okay. Eso fue más comentario que pregunta. Arturo López, fuera de More, ¿qué etapas de Swamp Thing recomiendan? O sea, yo creo que solo descartaría la de Mark Millar. El resto creo que la mayoría valen la pena, por lo menos. Por lo menos por un tiempo. Por lo menos hasta que se descarrilen. Pero sí, desde la de Rick Beach, que fue descarrilada a nivel editorial, no les gustó que estuviese haciendo cosas que pudieran ofender a la gente religiosa en los Estados Unidos, y le dieron las gracias. Pero sí, en general, pues nada más hay que echarle un vistazo a la gente que ha colado por ahí, ¿no? Nosotros en ese momento lo dijimos.
iconoclasta con el icono incorrecto. Sí, algo así. Pero pues ha pasado por ahí Brian K. Vaughan, por ejemplo, O como dirían los españoles, el icono correcto. Incorrecto. Sí, puede ser. Incluso aquí lo comentamos en su momento, ¿no? Era de lo mejor de los New 52, la serie de Swamp Thing que empezó Scott Snyder y después la siguió Charles Soule. Desde que casi cualquier cosa que te encuentres de Swamp Thing es bastante buena. Casi cualquiera. Sí, pero no, la de Moore es la mejor. Sí, por mucho. E incluso los más viejitos, si te vas a buscar los de Len Wein, a lo mejor sí ya se les notan los años, pero solo por volver a ver el arte de Bernie Wrightson creo que vale mucho la pena. Ok. Después de eso, JJ 2049, ¿cuál es el efecto de la kriptonita plateada? Dice ¿Qué significa que Superman se ponga medio pacheco, Beto? Pacheco es una expresión que utiliza para referir en que está drogado. En particular cuando es por hongos o marihuana, es como se usa. Es así cuando empiezan a hablar así más lento y estar así, te puedes imaginar así a Superman como Chichichong. Eso, Chichichong son un par de pachecos. Ok, entiendo. Mira, la verdad, lo que logré investigar, porque no recuerdo haber visto nada de la kriptonita plateada, es que tuvo un capítulo de Smallville que fue relativamente conocido. Y en el caso de los cómics, la primera aparición que encontré era en un cómic de Jimmy Olsen, donde era una broma de Jimmy Olsen. No había kriptonita plateada, era una kriptonita creada por Jimmy Olsen. Pero el efecto que encuentro más repetido por acá dice que es el equivalente a hongos u otras drogas alucinógenas o alucinatorias, como dice acá. ¿Ves? Se pone pacheco. Uh-huh. Así que sería eso exactamente lo que dijiste, JJ. Javier Jeremías. Bueno, después viene Martín Iván. Me están llamando la atención leer Age of Apocalypse. ¿Vale la pena el viaje? ¿Fue un buen evento mutante? Yo creo que es uno de los eventos mutantes más autocontenidos y por eso más satisfactorios. No te requiere que tengas muchos antecedentes, no te requiere que le leas mucho después. Es una historia autocontenida, es una ucronía, un mundo distinto que hubiese pasado en un mundo en donde no estuviera el profesor Javier. Y creo que en ese sentido explora mucho las posibilidades y sobre todo si eres fan de los X-Men, creo que sí resulta bastante entretenido ver qué hubiese pasado con todos los personajes en un mundo donde el profesor Javier jamás hubiera formado a los X-Men. Entonces, la versión original de Age of Apocalypse yo creo que es bastante entretenida, si es un evento que esta idea de tener sus propias reglas y una narrativa completamente autocontenida ha ayudado a que envejezca bastante bien. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo López, ¿saben por qué Catwoman no aparece en la etapa de Batman de Morrison? ¿Estaba siendo utilizada en otras cosas o fue alguna edición creativa? Yo me quiero pensar que fue edición del propio Morrison, ¿no? Porque generalmente como se maneja esto de que si estaba ocupada en otras cosas, generalmente ahí esto lo hacen por ranks. Entonces si está Morrison trabajando en Batman y Morrison dice quiero a Catwoman, a los demás le dicen suelta a Catwoman, la van a usar. Entonces, si no pasó, yo asumo que Morrison fue quien decidió no usarla. Digo, nunca he escuchado nada al respecto, pero generalmente es así. Yo creo que a efectos de lo que ha sido la relación de Batman con Catwoman de Tom King para acá, donde es prácticamente un personaje complementario. Es casi de la familia cercana de Batman, no de la familia temática de Batman. No es el caso de Catwoman a lo largo de los tiempos. Catwoman es un personaje que aparecía cada cierto tiempo en los cómics de Batman, pero así como ser el amor de toda la vida de Batman, no tenía esa relación romántica tan importante. De hecho, no tenía ningún personaje romántico tan importante de Batman. Tuvo varios que fueron así por una historia o un par de historias, pero no un personaje secundario con una presencia tan marcada, por lo menos, no sé, de los 70 para acá, diría yo. Todo es culpa de Satán y de Brad Meltzer. Sí. Entonces, la idea de que no esté en la época de Morrison no es rara. No es rara. El personaje venía a ver. En esa época estaba vigente la versión de Brubaker y Darwin Cook, que el personaje lo estaban desarrollando dentro de Ciudad Gótica, pero con bastante independencia respecto de Batman. Era parte del elenco, como dije, temáticamente asociado a, pero no
no tenía una relación tan directa. O sea, Catwoman, por ejemplo, en toda la época de Jim Valent participaba de todos los eventos de la familia de títulos de Batman, pero no era el interés romántico de Batman. No, y sus interacciones eran nada más como, pues, estamos en la misma ciudad, nos tenemos que encontrar de vez en cuando, ¿no? Claro, tú fuiste villana y ahora eres algo así como heroína, entonces ayúdame, pero de ahí a hacer el amor de la vida, de toda la vida, y por fin, no sé, nuestros deberes nos separan, pero nuestro corazón nos llama, no es el estatus del personaje a lo largo de los tiempos. No, eso fue un desarrollo bastante reciente, la verdad. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después de eso, el mismo Arturo pregunta, ¿quiénes son los mutantes Omega? ¿En qué se basan para clasificar un mutante como Omega? Buena pregunta. Es el nivel de poder, ¿no? O sea... es medio arbitrario, pero sí, se supone que son Omega los que tienen poderes que pueden afectar, no sé, el status quo, el tiempo, el espacio, la vida de la gente. Tienen un poder demasiado grande, entonces los clasifican como Omega. Pero dentro de Omega yo creo que los podría subclasificar, porque tienes algunos Omega que son, no sé, Franklin Richards. Es que la idea, según yo, quien le puso orden a esto fue Jonathan Hickman. Y su idea es que un mutante Omega es el que tiene el nivel de poderes más alto en un cierto tipo de poder o mutación. Entonces, vamos, por ejemplo, Forge es un mutante Omega, porque es el tecnópata más poderoso de la Tierra. Pero ¿cuántos tecnópatas hay en la Tierra? Entonces, no sé realmente, Beto. No creo que haya muchos. O sea, yo recuerdo esto por ahí un par más como personajes muy, muy menores. Entonces, tampoco son tantos, ¿no? No sé, ha de haber unas, ¿qué te gusta? ¿15? Quizás 20 mutantes Omega. Mira, voy a mencionar algunos de los que me acuerdo y sé que me van a faltar varios. Pero, por ejemplo, Iceman es mutante Omega, Jean Grey es mutante Omega, Legion es mutante Omega, Magneto es mutante Omega, Storm es mutante Omega, Exodus es Omega, Hope es Omega, Vulcan es Omega. ¿Quién me falta? Quentin Quire también es Omega. Exodus. ¿El profesor? Exodus también es Omega. No, el profesor no. ¿No? No. En cuestiones de telepatía, se supone que Marvel Girl está por arriba del profesor. Por eso Jean está arriba de Jean sí es Omega, el profesor no. Y cuestión de... Creo que Strife también lo cultivan como Omega. Y no sé qué tantos me falten, pero no creo que sean muchos. Proteus también es Omega. Sé que me faltaron un puñado por ahí, pero digo, no son tantos, la verdad. O sea, yo ahorita mencioné que unos 10, 12, supongo. Deben faltarme poquitos, no sé, 5 o 6, pero pues es eso, es el mutante. Ok. Jimmy Braddock, Robert Drake, también conocido como Iceman, Joshua Foley, Elixir, Jean Grey, Marvel Girl, David Haller, Legion, Eric Lenscher, Lenscher, Magneto, Kevin McTaggart, Proteus, Absalom Mercator, Mr. M, Ororo Munro, Storm, Nathan Summers, Strife, Bennett Duparie, Exodus, Quentin Quire, Kid Omega, Franklin Richards, Powerhouse, Gabriel Summers, Vulcan y Hope Summers. Hope. Esa familia tiene santos de la corte, Beto. Sí, porque aparte los miembros de la familia que no son Omega, pues tampoco es como si fueran peleles, ¿no? No. Dos de los mejores líderes en todo el universo Marvel, por ejemplo. Sí, de que eso pues sí, me ha faltado poquitos. Pero digo, esa es la idea, que se supone que el mutante Omega es aquel que tiene el nivel más desarrollado de poderes en su categoría de poder. Ok. Yo recuerdo que esto era más chistoso antes porque cualquier personaje que aparecía en algún momento y que tenía que ser muy peligroso, decía, parece que tiene poderes nivel Omega. Pero no decían poderes nivel Omega, decían que era una amenaza de nivel Omega. Ok. Eso sí era... Beto, ¿qué te parece si dejamos de un lado las preguntas un momento y comentamos algunas cosas para cambiar de tema un ratito? Balanceando. Sí. ¿Qué quieres comentar? Beto, vi películas coreanas el fin de semana. Ok. Escuché que estaba de moda una película que se llama Fuerza Bruta y la vi. Esa tengo ganas de verla. Esa me la perdí en el cine, me la movieron de horarios cuando quise ir. Y con... Ay, ¿cómo se llama este actor?
El que sale en... No lo puedo decir porque no me acuerdo cuál es el nombre que le pusieron por acá, pero allá tiene un nombre coreano que es imposible que memorice. Ok, pero es un actor que ha aparecido por ahí en varias películas. Aparece en Train to Busan, por Aparece en ejemplo, Eternals. y en Hugh Eternals, justamente. Sí, que tengo entendido que aparte que es secuela de otra película. Así es, que es la otra película que vi. Ok. Mira, se llama la trilogía de historias de crimen, creo que. Déjame buscarlo en Wikipedia porque para qué voy a ir de memoria si lo tengo aquí a mano. Entonces, demonio. Wikipedia me falló, Beto. Me equivoqué de link. Ok. Entonces no te falló Wikipedia. Te fallaron los dedos. Lo que técnicamente hablando puedes referirte a ello cuando no te quieres poner evidencia como un error digital. Y no des más explicaciones, déjalo así. Okay. Tuve un error digital y ya. Ya, entonces la serie en inglés le pusieron la serie de la ciudad del crimen. La primera se llama The Outlaws. La segunda se llamó The Roundup. Roundup es la que está disponible actualmente en Prime Video como Fuerza Bruta en español. El artista que protagoniza las series es... Ma Dong-seok. Ma Dong-seok, que interpreta a un personaje que se llama muy parecido, es Ma Seok-do, que es el detective. Entonces, a ver, ¿de qué se trata Fuerza Bruta? Es bastante sencilla la película, es simplemente un policía carismático con inteligencia callejera que trata mal, que tiene una mala actitud, digamos, con los criminales. Los trata mal, los golpea, en el fondo abusa de los criminales. Se encuentra por accidente, descubre una trama de un criminal coreano que se dedica a atacar, secuestrar y matar a turistas coreanos que visitan naciones vecinas, en este caso Vietnam. Y el tipo se transforma a punta de brutalidad y absoluto desinterés por la vida de las personas, de preocupación por la ley, en un gángster temible, porque empieza a atacar a quien sea que se le cruce por el camino, matar gente y no le importa nada. Entonces, el único que puede detener a alguien de esas características es este policía que con actitud, que es el gordito musculoso de Ma Dong-seok. Que no me acuerdo qué nombre, porque no es el nombre con el que aparece en la película de Eternals. Ahí se llama algo así como Donnie algo, no sé. Don Lee, ese es el nombre que usó en Estados Unidos. Entonces, parte esta historia con un secuestro que encabeza este tipo que se llama Kang. Y por uno de los tipos involucrados en este secuestro se entrega en el consulado de Corea en Vietnam, que resulta ser un tipo que andaba buscando a este policía. Entonces los llaman a ellos, a su unidad, y deciden enviarlo a él porque él acaba de tener una detención en el medio de la calle de la que lo acusaron de fuerza bruta, de uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, para sacarlo del problema y que la gente no supiera nada de él, dije, mira, aquí tienes que ir a buscar un delincuente a Vietnam, anda, ¿por qué no vas? Y necesitaba a alguien que lo acompañara, entonces lo acompañó su jefe. Y esto que aparentemente iba a ser al principio simplemente unos 3 días en Vietnam para ir a buscar a un criminal y volver a Corea, termina desencadenando el descubrimiento de esta banda criminal encabezada por este tipo. Y lo que descubren es que ha matado muchísima gente. Encuentran un patio con cadáveres donde hay por lo menos 4 cadáveres y esto ocasiona la indignación del tipo y hace su mejor esfuerzo por tratar de atraparlo. Ahora, una de las personas a las que mata termina siendo el hijo de una persona poderosa de Corea que manda un montón de mercenarios a matarlo. Y hay una escena muy brutal que yo creo que una de las más impactantes de la película, donde le hacen una encerrona a los mercenarios de este tipo que lo quiere matar al criminal. Y él con un amigo le hace la encerrona de vuelta, o sea, con su secuaz en realidad le hacen una encerrona de vuelta a, no sé, a un grupo como de 20, se enfrentan ahí a machetazo limpio dentro de un departamento. Así que no voy a contar mucho más que eso, la verdad es que la historia no es que sea muy elaborada, pero sí tiene estas escenas de acción que llaman la atención porque nuevamente cuando le das un giro a la acción se vuelve entretenido. O sea, estábamos hablando hace un tiempo de John Wick y esta especie de falso realismo que tiene John Wick.
en este caso no es una violencia que impacta más por su brutalidad que por ser coreografía linda. Está filmada de tal forma que da la impresión, como dije, hay peleas a machetazo limpio, entonces un tipo no sé, se te tira encima y te apuñala 40 veces y queda una persona ahí tirada en el suelo. No hay mucho más que eso, pero la forma en la que está filmado te genera ese impacto de la violencia que hace que la violencia se vuelva real, por lo menos por un momento, a pesar de que sabes que estás viendo una película. Eso es la gracia que tiene, para mi gusto, la película de Roundup. Y la primera, que es de Outlaws, que la tuve que descargar de pirata porque no estaba disponible en ninguna plataforma, ni siquiera una que pudiese contratar gratis por 2 días. Estaba, según Just Watch, disponible a través de una plataforma coreana, pero la plataforma coreana la verdad es que no transmite para Chile, así que no me quedó otra. Y la película, se supone que la primera está, bueno, aparecen la gran mayoría de los mismos personajes de los policías. Está basada en hechos reales, que es la aparición de unos criminales chinos en Seúl, que de a poco empiezan a apoderarse de diversas bandas. Atacan bandas, matan a los líderes y después usurpan esas bandas y las empezaron a extorsionar y a amedrentar para que a su vez fuesen incrementando su actividad delictual, porque el tipo tenía, como lo interpretan acá el personaje, tenía un afán por hacerse rico rápido y no le importaba a la gente. O sea, cuando comete crímenes como lo que llaman en Gringolandia racketeering, que sería es un tipo de extorsión cuando te piden dinero de protección. No tiene mucho, a menos que quieras sacar dinero rápido, no tiene mucho sentido que le saques más dinero del que la persona puede producir y mantener el negocio a flote, porque de otra forma va a cerrar y se te corta el flujo de dinero. Pero a este tipo no le importa, o sea, lo único que quiere es conseguir dinero lo más rápido posible y recurre a métodos ultra violentos. Entonces esta incursión de estos criminales chinos desata todo un esfuerzo de la policía encabezada por él y su jefe por descubrir a la banda, interactuar con la comunidad y de a poco ir descubriendo quiénes son los criminales que se van incorporando a esa nueva banda de los dragones y exterminarla en una redada de una noche por todo Seúl. También tiene escenas de acción bastante llamativas, como dije, por su brutalidad. Pero a nivel de planeación de escenas diría que está mejor lograda de Roundup, la segunda. A nivel de historia diría que es un poco más interesante la primera. Ninguna es una gran historia, pero sí son buenas películas. Digamos, hacen la inversión en lo que saben que va a funcionar. O sea, buena parte de esta película descansa en el carisma de Ma Dong-seok, que es su papel de policía duro, que es cómica la brutalidad con la que trata a los criminales. O sea, uno dice, Jack Bauer, eventualmente te cansa un poco ese recurso. Bueno, ahora hay que torturarlo porque necesitamos averiguar dónde está la bomba atómica. Sí, señor presidente, no tenemos tiempo, no queda otra alternativa. Acá este tipo tiene más carisma de una forma que te vuelve más cómplice de la forma en la que no respeta la ley. Igual creo que hay un poco de apología al uso de recursos que no se debieran ocupar en el combate contra el crimen, en mi opinión. Ustedes pueden estar en desacuerdo. Que al final termina reforzando esa idea de sí, vámonos con los de ultraderecha, porque a los criminales hay que matarlo y todos los inmigrantes son asesinos. Que no me gusta reforzar. Pero bueno, si lo van a disfrutar con capacidad crítica, creo que está bastante entretenida la película. The Roundup está disponible como Fuerza Bruta en Prime Video. The Outlaws no está disponible en ninguna parte, así que tienen que seguir la misma ruta que yo y buscarlo por ahí en sus fuentes ilegales. Y se viene la tercera. Ya se vino, Beto, se estrenó el 31 de mayo de Roundup 2, pero ya pasará un tiempo antes de que aparezca por acá. Sí, es que me acuerdo que había visto los años que se estrena en Corea este verano. Se llama No Way Out. Sí, justamente. Y bueno, mira, ya si te gustó eso. Digo que todavía no la veo, vi apenas que la agregaron al catálogo de Prime. Pero si te gusta esto, hay otra película también con el mismo actor que puede que también te agrade,
que se llama El gángster, el policía y el diablo. Ok. The Gangster, The Cop and the Devil, y que la premisa es que hay un asesino serial suelto y casi mata a un jefe criminal. Y nadie puede atraparlo, entonces el jefe criminal decide hacer una alianza con un detective de policía para juntos tratar de detenerlo. Por eso es el gángster, el policía y el diablo. El diablo obviamente es el asesino serial, que también es thriller criminal y de acción. Está bastante bien, la verdad. Pero está en Netflix, Beto. No, en Netflix está en Netflix pero en Estados Unidos. Según yo, en América Latina está en ViX, que tiene prueba gratis. Ahí sí puedes aplicar. Ok. Me sale en Pluto TV y me sale en Apple TV. No tengo ninguna de las dos. Ok, no sé entonces si no estará disponible en Chile en ViX. No conozco esa plataforma. Voy a preguntarle a Just Watch a ver si esta vez no me decepciona. ViX es la plataforma que salió de la fusión entre Televisa y Univision. Televisa no existe acá, Beto. Sí, por eso, pero ahora que le vendieron la mayor parte de Televisa a Univision, la plataforma digital que quedó se llama ViX. No, está en la misma... Acá en Chile, bueno, Just Watch me dice que está disponible en la misma plataforma donde no pude ver The Outlaws. Okay. Que es Korea On Demand. Ya. Bueno, entonces que una sugerencia para la gente que está en México. En México está en ViX. Si no tienen ViX, pues aprovechen la prueba gratuita. Ok. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Pues sí, una novela gráfica y una serie de televisión que van de la mano. Y que creo que habíamos quedado a ver el comentario acá por diversas razones. Que es American Born Chinese. Ok. Digo, la novela gráfica me la leí hace algunas semanas y ya, finalmente pude ver la serie, que es bastante compacta, son 8 episodios de algo más de media hora, entonces depende de la dedicación que le puedan poner, pues es algo que pueden ver bastante rápido y que es una adaptación pues bastante libre de la novela gráfica de Yunlin Yang, que debe tener ya, no sé, que serán unos 15 años que apareció y que vamos, era una cosa muy extraña, porque lo empieza a leer, te empieza a intercalar historias de mitología japonesa, mayormente la leyenda del rey simio, que es una historia bastante conocida y popular alrededor del mundo, inspiración de muchísimas otras historias, y lo va intercalando con las experiencias de un par de niños de ascendencia asiática criados en los Estados Unidos, ¿no? El protagonista es Xin Wang, que él es un hijo de inmigrantes. Sus padres llegaron ya adultos a los Estados Unidos, él ya nació en California, mientras que el otro chico es un joven adolescente llegado de Taiwán, que pues él sí es el que acaba de llegar, y lidia un poquito aquí con lo difícil que puede ser adaptar de una cultura distinta, ¿no? El hecho de que Jin se sigue sintiendo ajeno, porque pues su familia vivía en San Francisco y se muda a otra ciudad, y pues en esta otra ciudad prácticamente no hay gente asiática, lo cual lo hace sentirse pues como un extraño que no pertenece, y hace todo lo posible por encajar, y esto lo lleva incluso a tratar de guardar su distancia con Wei Chen cuando llega este otro chico taiwanés, porque pues él está haciendo todo lo posible por identificarse con todos sus compañeros blancos, y entonces lo que él considera que sería lo peor que se le puede ocurrir sería hacer equipo con el otro chico chino en la escuela. Aparte de ellos dos, la única otra persona asiática en la escuela es una chica japonesa, a la que Jin intenta evitar siempre de forma consciente, no le gusta cerca de ella, porque después de que él llegó a la escuela había muchos chistes de que como eran las formas que se van en sus países, sus padres ya se han puesto de acuerdo para casarlos cuando tuvieran 13 años. Entonces es pues un poquito es lo que te va contando la historia, ¿no? Los problemas que tienen para adaptarse a un mundo en el que a pesar de que pertenece a él, no terminan de encajar del todo. Tiene esta pues siempre esta actitud de rechazo en muchas partes, la ignorancia de sus compañeros de escuela o incluso de los maestros, que en ocasiones no se preocupan ni siquiera por decir bien sus nombres o cosas por el estilo, y cómo se va desarrollando la amistad entre estos jóvenes. Y lo que hace la novela gráfica es que te va intercalando la historia de estos adolescentes con las leyendas del rey simio que solía contarle su madre a Jin. Poco a poco te va
causando que te des cuenta de que hay una correlación entre lo que te está contando las historias mitológicas y el crecimiento como personas para convertirse en adultos de los hombres, en particular de Jin. Entonces es una novela que la verdad es que es un poquito larga, son como, no sé, 230, 240 páginas, en un estilo muy caricaturesco, que nadie ha visto antes el trabajo de Jin Luen Yang tendrá una idea de a lo que me refiero, pero vamos, la historia es muy muy entretenida, es algo que lidia con el tema del racismo y cómo es algo que a veces se convierte en algo institucional, que a veces puede no ser del todo consciente, pero esto no hace que deje de insistir, ¿no? Hay un personaje de una serie de televisión que pues es el estereotipo más ofensivo que se puedan imaginar de una persona china y lo utilizan como comic relief, pero Yang lo utiliza para poner en evidencia, ¿no? El cómo en ocasiones es muy fácil burlarse de las cosas que no entiendes en lugar de tratar de abrirte un poquito a entender por qué es distinto. Eso en cuanto a la novela gráfica, que la verdad es que es bastante recomendable. Esto ganó cualquier cantidad de premios, es una obra publicada por First Second, insisto, hace ya 15 años o más, y el año pasado fue cuando se anunció que iba a haber una serie de televisión producida por Disney adaptando esta obra, que me parecía que era algo arriesgado. Luego el primer avance y me llamó la atención algunas de las cosas que estaban haciendo, porque en lugar de contar estas historias paralelas, de poner las historias mitológicas como una contraposición a la historia de los jóvenes, lo que hacen es integrarlo todo en una sola narrativa. La serie creo que en ese sentido hace un muy buen trabajo con la forma de integrar